este es un estudio que tenía mucho tiempo que quería enseñarlo. No es un estudio mío, es un estudio de uno de mis maestros, pero tenía muchas ganas de enseñarlo, pues solamente que no encontraba el momento apropiado. Y creo que hoy es el momento apropiado, ¿verdad? Que es el reto de los saduceos a Jesús. Hermanos, este estudio, mi maestro, el doctor Leighton Talbert, escribió un artículo titulado Jesús, los saduceos y la resurrección, un caso de estudio de teología sistemática. Y él puso el bueno, el malo y el feo. ¿Ok? Y bueno, este artículo se puede leer la revista de Teología Bíblica y Cosmovisión de la Universidad de Bob Jones, ¿verdad? En otoño del 2020, él publicó esto en el 2020, yo lo leí para una de sus clases y hermanos, yo estaba me impactó mucho y estaba buscando la oportunidad y creo que hoy es la oportunidad. Quiero leer el texto. ¿Dónde está este reto, hermanos? ¿Dónde está este reto de Jesús a los fariseos? En la semana de la resurrección, hermanos, en la semana de la resurrección, los saduceos vinieron a retar a Jesús. Y esto es lo que nos dice el texto, Marcos capítulo 12, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare su esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Si usted se acuerda, esa es la famosa ley del levirato. Es la ley por la que Booz se casó con Ruth. ¿Se acuerda? Tenemos todo un libro que describe esa ley. Y luego dicen los saduceos, hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Preguntan los saduceos, en la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ahora, hermanos, si usted entiende la teología y la mente de los saduceos no preguntaron esto con una mente curiosa. Ellos preguntaron y presentaron este caso hipotético para burlarse del Señor y del asunto de la resurrección. Y le están diciendo, a ver, en la resurrección se le van a juntar a la doña, a ver de quién va a ser. Sigue diciendo el texto. Ahora, aquí tengo 2 versiones, tengo la de Marcos y la de Lucas. Mire lo que dice Marcos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Esa es la versión de Marcos. La versión de Lucas dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo, y nótese, este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora, el Señor contesta otra cosa. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, hermanos, en nuestra Biblia dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero ese soy está insertado, no aparece en el idioma original. Entonces, literalmente en Marcos dice, yo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Lo mismo dice la versión de Lucas. Mira, hermanos, pero en cuanto a lo que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y hermanos, este es el reto que el Señor, ahora hermanos, esta historia es muy importante. ¿En qué sentido? Porque días después de este reto el Señor va a resucitar. Y los saduceos, y han escuchado, hermanos, por lo menos los saduceos por ahí, la gente por ahí ha escuchado decir que Jesús va a resucitar.
Y vienen los saduceos diciendo, déjate de cosas, pero el Señor resucitó. Y vamos a ver esto en esta mañana. Vamos a orar, hermano. Señor, te doy gracias por este estudio y te doy muchas gracias por el hermano Talbert, por la sabiduría que le has dado, pero también, Señor, por el enfoque tan precioso que le has dado de mirar a las escrituras. Señor, las respuestas están en el texto y a veces estamos buscando respuestas fuera del texto. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a la palabra de Dios, porque en ella está toda nuestra esperanza. El Señor Jesús, de nuevo, en el día de la resurrección, con Cleofas y su amigo, cuando iban de camino, les enseñaba las escrituras y les mostraba que el Cristo necesitaba resucitar. Señor, ayúdanos y danos esperanza en tus palabras, no en visiones, no en apariciones, no en sentimientos, en tu palabra. Ayúdame, por favor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, bueno, vamos rapidito a una presentación. ¿Quiénes son los saduceos? Y esta foto es muy especial, hermanos, porque los saduceos son las personas que controlaban el sacerdocio y el control del templo. Ahí me faltó una L, perdón. ¿Verdad? Se dice que su nombre viene del sacerdote Sadoc. Ok, ahora, ellos son judíos, hermanos. Y los judíos tienen dos, ¿verdad? Dos creencias o dos sectas llamadas fariseos por un lado y saduceos por otro. Ahora, hermanos, ellos dos, de nuevo, estos dos grupos son grupos judíos. Pero los saduceos, hermanos, son los que tienen en control del sacerdocio y el templo. Por eso, y esa foto, ¿verdad? Es como creen que se veían los sacerdotes en aquel tiempo y la mayoría de ellos saduceos. Ahora, sus principales creencias, hermanos, solo aceptaban el Pentateuco como escritura autoritativa. ¿Ok? Parece ser que solamente aceptaban los 5 libros de Moisés como escritura autoritativa. Y luego Lucas nos dice en el libro de Hechos, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Hermanos, los saduceos parece ser que son, hermanos, este grupo de creyentes, son este grupo de creyentes judíos, bueno, perdón, grupo religioso, no de creyentes, que niegan, hermanos, cualquier asunto sobrenatural. La resurrección, hermanos, como un asunto sobrenatural, lo niegan. Y por ende también niegan el asunto de los ángeles y también niegan el asunto de los espíritus. Ahora, hermanos, aquí viene. Cuando los saduceos vienen y le presentan este caso hipotético al Señor, ¿verdad? Diciendo, a ver, en la resurrección. Y presentan, ahora, hermanos, para nosotros es un caso medio tonto, ¿sí o no? Porque en la vida real, imagínense, porque ellos están pensando, se casaron 7 hermanos con una mujer y no tuvieron hijos. ¿Y por qué, ahora, hermanos, por qué están usando esa ley del levirato? Porque es la ley del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ellos están usando la ley del Antiguo Testamento. Ahora, dice el doctor Talbert, la teología de los saduceos es el malo. ¿Ok? La teología de los saduceos es el malo. ¿Por qué? Primero, hermanos, niegan la resurrección porque tienen una perspectiva deficiente de la autoridad textual. Hermanos, no conocen las escrituras. Ahora, hermano, es muy irónico porque ¿qué son ellos? Controlan el sacerdocio y el templo. Entonces, hermanos, ¿quiénes se supone que deben conocer las escrituras? Y su problema, hermanos, es que no conocen las escrituras. Segundo, su presuposición ante sobrenatural les influencia a interpretar incorrectamente las escrituras. ¿Se acuerda? Dice Lucas que ellos niegan los ángeles. Hermanos, hay 39 referencias en el Nuevo Testamento a los ángeles. 39, 32 de ellas son ángeles que no es el ángel de Jehová. Entonces, a ver, hermanos, ellos, de nuevo, no creen en el asunto sobrenatural, ellos son antisobrenatural. Entonces, ¿por qué niegan lo que la Biblia dice? La Biblia en el Pentateuco habla por lo menos 32 referencias a los ángeles. La palabra griega es la palabra malak, que es la palabra que se utiliza para un mensajero. Bueno, también quiero decirle eso, no existe palabra para ángel.
Ángel es la palabra griega que significa mensajero. Malak es la palabra hebrea para mensajero. No existe un título para los seres espirituales. Y nosotros usamos la palabra ángel, pero la palabra ángel significa mensajero. O sea, no existe un título para describir a los seres espirituales. Entonces, su segundo es que de nuevo, ahora hermanos, ¿por qué eso es importante? Porque muchas veces nosotros somos igual. Nuestras creencias dominan lo que leemos de las escrituras. Entonces, cuando encontramos algo que nosotros no creemos, es más fácil para nosotros negar lo que dice la Biblia que cambiar nuestro pensamiento. Pero no debe ser así, hermanos, no debe ser así. Tercero, su argumento contra la resurrección asume, y esta es la bronca, que la resurrección es igual a la vida terrenal. Ellos, hermanos, ellos creen, ellos dicen, bueno, cuando resuciten, ¿verdad? Y sea todo ese asunto de la resurrección, pues va a llegar la mujer y adivina quién va a ver. El primero. No, vamos al primero. Al primero, al segundo, al tercero, a ver, y cuando vengan a ella, ¿con quién se va a ir? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está? Ahora, ¿eh? Bueno, en lo que ellos asumen, sí, pero entonces, de nuevo, ¿qué es lo que asumen? Que la vida, que la resurrección es igual a la vida terrenal. Entonces, hermanos, para ellos, la ley del matrimonio y el levirato causaba problemas si existe la resurrección. Para ellos están diciendo, ¿por qué? De nuevo, porque asumen, y esa es la palabra, asumen que es igual, hermanos, que la vida después de la resurrección es igual. Ahora, el feo, dice, ¿por qué la teología se puede convertir de mala a fea? El movimiento del malo al feo añade otra asunción. No hay otra solución porque no pueden imaginar una. Los saduceos, hermanos, piensan que la resurrección es muy tonta porque no saben cómo explicarla, porque no saben cómo va a pasar. Y entonces piensan, pues no puede haber, no debe haber. Hermanos, ¿qué contestó Jesús? ¿No erráis por esto? Porque ignoráis, hermanos, dos cosas que ignoran: las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, les llama ignorantes de dos cosas: de las escrituras y del poder de Dios. Ahora, hermanos, la primera es una muy fuerte, porque de nuevo, ¿quiénes son ellos? Son los que dirigen el asunto religioso y no conocen las escrituras. Pero la segunda, no nada más las escrituras, tienen una perspectiva deficiente del poder de Dios. Ahora, quiero comenzar con eso. La teología del Señor Jesús. Él es el bueno. Él es el bueno, ¿verdad? Hermanos, Dios es todopoderoso. La buena teología sistemática comienza con la persuasión de que Dios no únicamente puede hacer lo que quiera, sino que Él hará todo lo que Él dice. Hermanos, cuando pensamos que Dios es todopoderoso, no debemos pensar que Dios es todopoderoso para hacer caprichos. No, Dios es todopoderoso para hacer todo lo que Él dice. Y en las escrituras, hermanos, nos enseña que Dios siempre encuentra el modo de cumplir su palabra. Siempre encuentra, hermanos, María y José vivían en Nazaret y Jesús tenía que ir a Belén, nacer en Belén. ¿Cómo le va a hacer Dios? Un censo. Y luego, en el censo, cuando va en el censo, ¡pum!, que le vienen los dolores a María. Dígame, ¿es difícil para Dios hacer algo? Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios siempre encuentra el modo. Hermanos, ahora Jesús nunca dijo que ellos negaran el poder de Dios. Él dijo que no lograron comprenderlo e incorporarlo a su lectura de las escrituras. En su mente hay un Dios deficiente. ¿Por qué? Porque no imaginan cómo el Dios todopoderoso va a cumplir su palabra. Y una de las fallas fatales de la mala teología sistemática es nuestra tendencia a subestimar el compromiso de Dios a su palabra. Hermanos, yo les he retado con esto. Yo no puedo creer en un Dios que no cumpla su palabra así como la dijo.
Hermanos, no tenemos que estar buscando nosotros cómo defender a Dios. Hermanos, Dios va a cumplir su palabra como la dijo, así como la dijo. Y entonces, hermanos, para los saduceos no existe resurrección porque no entienden cómo sucederá o causa problemas con sus creencias y sus presuposiciones. Hermanos, este es el complejo de muchos de nosotros. Hermanos, este es el complejo de los ateos, porque no pueden creer cómo. ¿Cómo es que Dios hizo todo de la nada? ¿Cómo es que Dios hizo todo en 6 días? Y hermanos, mucha gente se limita y rechaza a Dios y rechaza la palabra porque no entiende Él. ¿Cómo? Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que no tenemos que saber cómo Dios podría hacer lo que dice para creer que Dios hará lo que Él dice. Hermanos, la verdad es que no siempre tenemos que saber el cómo. No siempre tenemos que saber el cómo, pero lo que sí podemos saber y sí podemos confiar es que la Biblia dice que Él va a hacer lo que Él dice. Ahora, entonces, no son únicamente ignorantes funcionales del poder de Dios, sino también ignorantes funcionales de las palabras de Dios. Hermanos, ¿qué va a hacer Jesús entonces? ¿Cómo va a demostrar que la resurrección existe de las escrituras? Les dijo, ¿verdad? Ustedes son ignorantes de las escrituras y del qué. Ok, ellos, ¿por qué? Ahora, ¿por qué del poder de Dios? Nunca imaginan cómo Dios puede cumplir su palabra, pero Dios va a cumplir su palabra. Pero ahora les va a enseñar de las escrituras. Hermanos, el texto de Jesús. Eso es lo que me llama mucha atención. ¿Qué texto usó Jesús? Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este es el versículo que cita nuevamente el soy, el verbo soy, no aparece tampoco en hebreo. Aparece en la Septuaginta, ¿por qué? Porque es un entendimiento correcto del verbo, pero no aparece, de nuevo, no aparece en el hebreo. Dios está diciendo, yo, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, hermanos, ¿habla este texto directamente de la resurrección? ¿Dónde? ¿Pero dónde habla de la resurrección? Habla de las personas que murieron y ahora habla de que son vivos. Bueno, ¿cuándo se dice que está en Argentina? ¿Quieres leer, pastor? No, a ver, usted. ¿Dónde aquí habla de la resurrección? En el sentido de spiritual, no. Pero eso es sobre. Ahí vamos. Eso voy a enseñar. A ver, ¿dónde aquí habla de la resurrección? Ahora, hermanos, este fue el texto que usó Jesús. ¿Se acuerdan? Este fue el texto que usó Jesús. Ahí luego les. Y entonces, Usted dice que él es el Dios de los vivos, no de los muertos. pero ¿dónde habla de la resurrección? Y ahí voy. Ok, vamos a pensar en esto. Hermanos, el argumento preferido por muchos es el que el hermano Ortega está diciendo y es la deducción gramatical del texto. ¿Qué significa? Yahweh dijo, yo soy el Dios. No dijo, yo era el Dios. Entonces, la deducción lógica y necesaria es la resurrección. Sí, en Mateo solamente. Pero Marcos y Lucas omiten el verbo ser. Solamente Mateo es el único que dice, yo soy el Dios de Abraham, no era. Y entonces, ¿verdad? Ese asunto, hablando del asunto gramatical. Pero solamente en Mateo. Marcos y Lucas nada más dicen, yo
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. También podría usarse cuando ahí cuando a ver, que cuando dice, clama justicia, dice, cuando le dice Dios a Caín, tu hermano clama justicia de Dios. Ok, pero no habla de la resurrección. Ahora, mire, aquí viene el detalle. ¿Qué es el problema con este argumento? ¿Cuál es el detalle con este argumento? Entonces, ¿qué probaría el argumento gramatical? Prueba la inmortalidad. Los patriarcas viven, ¿ok? Este argumento gramatical prueba la inmortalidad, pero no prueba la resurrección. O sea, ok, sí, los patriarcas viven, pero no prueba la resurrección. Cada dos personas muertas y ahora viven, no está hablando de inmortalidad, está hablando de que mueren muertos y ahora viven. No, o sea, están muertas, pero siguen muertas, pero están En ningún momento se habló de inmortalidad. Exactamente. Entonces, o sea, no puede ser. O sea, ese texto, si decimos que el argumento es gramatical y que está en la declaración de Dios, pues de nuevo estaría probando que viven los patriarcas, aunque sus cuerpos están hechos polvo, ellos viven. O sea, eso prueba que viven, pero no prueba que van a resucitar. ¿Qué sucedió algo en este momento? No dice nada. No sabemos que no dice nada, pero gramaticalmente y entre líneas, eso dice. No. Quieren ver esta semejanza como cuando resucitó cuando resucitó, nacer de nuevo quiere decir Sí, no estoy de acuerdo con su teología, pero miren el pasaje que usó el Señor Jesús. Porque yo soy. Pero eso no está diciendo. ¿Por qué el Señor Jesús usó este texto que aparentemente no tiene nada que ver con la resurrección? Y donde lo que probaría este texto es que inmortalidad, pero no resurrección. Quieren ver como Jesús le levantó a Lázaro, pues quieren ver así, eso querían ver más o menos. Bueno, no, acuérdense, ellos niegan, los saduceos niegan la resurrección. Ahora, lo que lo complica es que Jesús usa un pasaje que de nuevo parece ser, hermanos, ahora, este es el reto, por eso digo que a mí me explotó la cabeza. ¿Por qué Jesús está usando este texto? ¿Por qué está usando este Porque eran personas que lo conocían. A lo menos históricamente como salí. Al menos me imagino que está pensando como eran dioses, que las cosas. Ahora, ahí va. Esos saduceos eran completamente. Ahora, y aquí voy, pero va de la mano, ¿no? La vida después de la muerte. Hermanos, y pues esta imagen, este es el problema de los cristianos hoy en día. Hermanos, venimos y celebramos el día de la resurrección, pero no pensamos en la resurrección seriamente. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿dónde vamos a vivir siempre? En el cielo. En el cielo. La Biblia no dice que vamos a vivir en el cielo. En el reino. Hermanos, En el paraíso. ahí voy, esperen. Ahí voy. Hermanos, ese es el problema de los cristianos que piensan que vamos a vivir como almitas y espíritus ahí en un mundo, así como el Gasparín. Y ese es el problema, hermano, que venimos y celebramos la resurrección, pero nosotros nadie está pensando seriamente en la resurrección. Es un cliché a veces en nuestra boca. ¿Por qué? Porque los cristianos en su mente es que no, pues ya perdón el polvo, ya vamos a vivir con Dios y a lo mejor hablar como almitas, espíritus. No, hermano. Ahí vamos. Ok. El punto de los saduceos versus Jesús es la resurrección, no es la inmortalidad. ¿Ok? Mateo, Marcos y Lucas usan la palabra resurrección. Los tres evangelios dicen que los saduceos niegan la resurrección. La pregunta tiene que ver con las condiciones después de la resurrección.
Jesús dice que Moisés probó la resurrección en este pasaje. Ahora, hermanos, aquí viene de nuevo. Es tan importante esto porque Jesús va a resucitar en unos 5 días aproximadamente. La respuesta de Jesús es bien importante. ¿Por qué? Porque Él va a resucitar en 5 días. Ahora, hermanos, quiero enfadarlo con esta declaración. A ver, José, ¿dónde están mis alumnos? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? La respuesta está en el texto. La respuesta está en el texto. Ahora, el Señor Jesús usó Éxodo capítulo 3, versículo 6. Pero el Señor está usando todo el contexto de Éxodo capítulo 3. El párrafo anterior, el párrafo anterior dice esto en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, hermanos, lo que está diciendo aquí cuando dice que Dios los miró y los reconoció, hermanos, esos dos verbos están enfatizando mucho la actividad voluntaria de Dios. No se ve tanto en español porque las conjugaciones son un poquito diferentes, pero lo que no está diciendo este versículo es como que Dios, ¿verdad? Se puso a hacer un omelette y luego, ay, se me olvidaron 400 años los judíos. No, no está diciendo eso el texto. ¿Verdad? El texto está diciendo que este era el momento de actuar. Ahora, hermanos, aquí, punto importante que liga a Dios con esas personas. ¿Se acordó de su qué? Con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, Dios se acordó de su pacto, de la promesa que hizo y de la obligación. El pacto, hermanos, es un compromiso de relación y de obligación. Establece derechos y responsabilidades. ¿Ok? ¿Qué hizo Yahweh después? El capítulo 3 comienza diciendo que se manifestó a Moisés en la zarza. ¿Se acuerda? Moisés ve una zarza, pero esta zarza tiene algo bien raro. Es fuego, pero no se consume. Está prendida y prendida y prendida. Era un arbustito. Y pues los arbustitos se apagan. Hermanos, el tronco más grande en la fogata tarde o temprano se apaga. Y lo que le causa tanta extrañeza a Moisés es que 1 hora, 2 horas y sigue el fuego. Está raro, ¿no? 3 horas y sigue. Y sube y se encuentra con Dios. Y es donde Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Es en este momento, hermanos, donde Dios se manifiesta a Moisés y donde Dios va a llamar a Moisés. Entonces, hermanos, aquí, ¿la respuesta dónde está? La respuesta está en el texto. Ok, hermanos, Dios se manifiesta a Moisés y luego, ¿qué va a hacer? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amarreo, del fereceo, del ebeo, y el Jebuseo. A ver, hermanos, ¿por qué Dios no destruyó a todos los egipcios y después los judíos? Porque no era porque hizo un pacto. Porque les dijo, toda esta tierra es la que les voy a dar. Hermanos, Dios bien podría haber destruido a todos los egipcios y dejar que los judíos vivieran en Egipto, ¿sí o no?
¿Así? ¿Por qué regresarnos a otra tierra? Porque hizo un pacto y una promesa. Le dijo, es esta tierra, la tierra de Israel. Desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Esa va a ser tu tierra. Y le dio la profecía de los 400 años del desierto. Ahí vamos, hermano Juan. Gracias. El pacto, y aquí viene el signo de interrogación, ¿está ligado con la tierra? Sí. En el capítulo que citó el hermano Juan, Génesis capítulo 15, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y en ese mismo pasaje le dice, van a ir 400 años. Y cuando pasen los 400 años, los voy a regresar a esta tierra. Hermanos, ¿cuál es tierra? La tierra de Israel. ¿La tierra de ahora Israel? Sí, la tierra de ahora Israel. Hermanos, no es la preferencia de los cristianos esa tierra. Es la preferencia de Dios. Piénselo, hermanos, hay tierras mejores y más bonitas. México, por decir. A ver, Señor, tráenos aquí. Aquí está re buena la tierra. Tenemos de todo. Desde la baja, ¿verdad? Hasta la península. Esta es una tierra buena. Pero Dios decidió que es esa tierra. La tierra de Israel. Ahora, hermanos, note aquí. Entonces, ¿qué significa la declaración de Yahweh en Éxodo 3:6? Porque de nuevo, es el texto que está usando el Señor Jesús, ¿sí o no? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, esa declaración en ese contexto significa, Yahweh es el Dios que hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob de darles una descendencia y una tierra. En ese capítulo, el nombre de Dios y el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, por el contexto está hablando de un pacto y está hablando de un pacto que incluye una tierra. Eso es lo que significa en Éxodo, ¿sí o no? En Éxodo. Sí. Ahora, por eso le digo, la respuesta está en el texto. Ahora, el doctor Talbert resume. La medida de la fidelidad del pacto de Dios es la confiabilidad de las palabras del pacto de Dios. Hermanos, tenemos que confiar en sus palabras. Tenemos que confiar en sus palabras. Tenemos que confiar. Si ellos han de poseer la tierra física real, ellos deben resucitar, porque Dios hizo un pacto con ellos y Dios cumple lo que dice. No sé si aplica lo de cuando nombraron a santificar a Isaac. ¿Aplica esto? No, no. Lo que sí aplica es esto. Cuando José muere, ¿se acuerdan? Sí. Cuando José muere, les dice, Dios los va a venir a visitar y los va a regresar. Llévense el puesto. Hermanos, le podrían haber hecho toda una pirámide a José Silvers, bonita. Pero él dijo, llévense el puesto. ¿A qué quieren que digamos sus vidas? ¿Por qué? Porque eso demuestra la promesa de Dios. Hermanos, esa es la cosa. Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Isaac, y Dios le dijo a Jacob que les iba a dar una tierra. Hermanos, y Dios cumple sus palabras así como las dijo. Para que te las se murieron. Entonces, adivinen qué. Ay, Dios ya les quedó mal. ¿Por qué? Porque ya se murieron. ¿De veras?
Y esta es la cosa que Dios quiere que, o sea, el Señor Jesús quiere que los saduceos pongan la rodita a funcionar. Porque conocen este pasaje. ¿Cómo sabemos que conocen este pasaje? Porque el Pentateuco es su parte favorita. Ellos no han pasado una o dos, ellos han pasado cientos de veces por esta parte. Y el Señor quiere que entiendan que el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob está hablando de un Dios que les ha prometido una descendencia y una tierra. De nuevo, porque su pacto también es confiar en sus palabras. Hermanos, y aunque se murieron, porque uno podría decir, ya se murieron, pues ya ves, Dios les falló. ¿De veras Dios ya les falló porque se murieron? No, Dios no les ha fallado y entonces se murieron, ya se atravesó el obstáculo que Dios va a vencer. ¿Cómo se llama ese? La resurrección. Ese pacto es la promesa. También hablan de que va a ser la tercera y llegó a la tierra de Marcelo. ¿Sí? Ahora, hay una objeción, hermanos. Hermanos, hay una objeción. Hermanos, ¿por qué no simplemente les dijo el Señor Jesús? Si no hay resurrección, entonces, ¿cómo Dios cumplirá su promesa de tierra a los patriarcas? Eso hubiera sido más fácil, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, y aquí viene nuestra pregunta. ¿Será que Jesús está escondiendo algo o leyendo las letras chiquitas del contrato? ¿Quién es el malo? Los saduceos. Los saduceos son los malos y se convierten en feos. Ahora, hermano, Jesús quería que ahora, aquí viene la cosa tan tremenda. Porque uno podría pensar, no, el Señor les está dando una nueva revelación. Es que el Señor les está dando una nueva, nuevísima revelación. ¿O saben qué? Es que el Señor les está dando algo que ellos nunca hubieran podido llegar. No. Hermanos, y esto es lo que me da tanta paz como que me explota la cabeza porque la respuesta está en el texto. ¿Saben qué es el problema? Que no leemos bien. Ahí está la respuesta a nuestros ojos y queremos buscar otra respuesta. Ahí está en el texto. ¿El texto? ¿Eh? ¿No es lo que quisimos al principio del texto? No, ¿Está hablando de personas vivas? no, está hablando de qué. Está hablando de qué, de su pacto. ¿Y su pacto había qué? Una tierra. Y ellos se murieron. A ver, póngalo con el texto. Ahí voy. Todavía no termino. Entonces, Jesús está escondiendo algo. No, hermanos, él no es que está escondiendo nada. Y estos, el doctor Talbert dice, la promesa de la tierra a los patriarcas aparece repetidamente en el corazón de las múltiples confirmaciones del pacto abrámico. Siempre Dios, hermanos, siempre Dios le dice a Abraham una descendencia y una tierra. Una descendencia y una tierra. Es uno de aquellos hechos exegéticos que es fácilmente pasados por alto porque precisamente está a la vista de todos. Y esto es lo que pasó con los fariseos, hermanos. Perdón, con los saduceos. Hermanos, los saduceos negaron específicamente la resurrección. La pregunta de los saduceos se dirige específicamente a un evento explícito en el futuro, y Jesús, la respuesta de Jesús se dirige específicamente a un evento explícito en el futuro, en la resurrección, cuando resuciten de los muertos, aquel siglo y la resurrección. Ellos preguntaron algo específico y Dios les contestó en algo específico en un versículo que a ellos como judíos les debía chocar en su mente. Porque decir el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, el Dios que les ha prometido una descendencia y una tierra. Y si se murió Abraham, se murió Isaac, se murió Jacob y se mueren estos saduceos, ahora sí Dios va a cumplir su promesa. Y la única manera que Dios cumpla su promesa es que ¿cómo? Que resucita. La única manera que Dios va a cumplir su promesa a ellos es que ellos resuciten.
Cuando Jesucristo les dice por lo de la mujer, en aquel siglo, y si pasan al otro siglo, entonces, ¿de qué siglo se hablaba? Ok. Cuando ellos están diciendo, los de este siglo se casan y se dan en casamiento, ¿cuál siglo? Este, en el que vivimos. Pero dice 100 años. En aquel siglo, ¿cuál siglo? Que va a ser hasta el otro siglo, ya no va a ser en el 21, va a ser en el No. Está hablando, la palabra siglo no significa siglo literal. No habla de 100 años. Lo que está hablando es de aquella época, aquella, ¿verdad? Sí, es que la palabra es época, porque esa es la idea. Entonces está diciendo, los de este siglo nos casamos y nos damos en casamiento. Pero en aquel siglo ya no vamos a tener necesidad. No necesitamos casarnos. Vamos a ser, dice, como los ángeles de Dios. Vamos a ser llamados hijos de Dios. Entonces, esa es la cosa que ellos no entienden. ¿Por qué? Porque ellos asumen que la resurrección es igualita. Pero no es igualita. No hay necesidades de ese tipo. Y hermano, y realmente ni importa. Ahora, ¿cómo encaja la última declaración en todo el argumento? Porque el Señor dijo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Lucas dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. La existencia continua de los patriarcas después de la muerte, lógicamente demanda existencia corporal en una resurrección futura. El único aspecto que requiere su resurrección es una promesa específicamente repetida a los patriarcas que no fue cumplida en su vida, la herencia de la tierra. Hermanos, el Señor Jesús usó ese texto porque es tan claro que lo olvidaron. Decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es decir, un Dios que les prometió una descendencia y una tierra. Y aunque los patriarcas murieron, deben, no es opcional, deben a fuerzas resucitar. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus palabras, así como Él dijo sus palabras. Hermanos, esta es mi aplicación. La resurrección es parte de las promesas de Dios a las patriarcas, pero también a los discípulos de Jesús. Y esto lo conocemos como el reino de Dios. Pablo nos dice, hermanos, porque así como en Adán mueren, todos también en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Hermanos, Cristo, las primicias. Hermanos, Cristo es el prototipo de todas las resurrecciones. Hermanos, todas las personas del Antiguo Testamento y todas las personas del Nuevo Testamento que resucitaron se volvieron a morir. Todos. Y Cristo es el primero que se ha muerto y ha resucitado para nunca volver a morir. Él es el primero que ha resucitado que nunca va a volver a morir. Por eso dice, cada uno a su debido orden. Adivine quién inauguró esto, Cristo. Segundo, yo le puse el número 2. Luego, los que son de Cristo en su venida. 3, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y mira esta frase, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, y esta es la tremenda promesa. Yo no quiero morir, yo quiero que Dios me agarre en la mano. Eso, ¿verdad? No quiero que te pela, ¿verdad? Pero no nos vamos a resucitar después del arrebatamiento. Ah, no, porque vamos a salir antes. Ahora, ahí viene el punto. Pero aún si nos toca morir, pues vamos a levantar. Y vamos a participar de un reino. Ahora, no porque es nuestra imaginación, no porque es nuestra preferencia, no es porque es nuestro deseo, porque Él lo prometió.
Y Dios cumple sus promesas así como las dijo. Ahora, la cosa es que no nos dijo dónde vamos a reinar, ni cómo vamos a reinar. ¿Fuera de qué es donde nos gusta jugar? A mí me gusta jugar con, me gusta ir a Inglaterra. Pero que si nos dejan aquí. No. El punto es este de nuevo. El asunto de la resurrección y el reino de Dios y reinar con Cristo de nuevo, hermanos, no es ni nuestra preferencia ni nuestro deseo, ni son las promesas de manera que honran cada voz. Hermanos, ya hay hermanos en esta iglesia que se levantan. No sabemos cuándo Cristo va a venir, pero cuando Él venga, va a cumplir su promesa. Porque es una promesa que dio a los patriarcas, pero también a los discípulos. La resurrección es una promesa a los patriarcas, es una promesa a los discípulos. Y la resurrección, hermanos, es, hermanos, parte del plan original de Dios. Esto es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro, en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Se acuerda cuándo pasó eso? ¿Cuándo Dios maldijo a la tierra? Hermanos, la tierra no hizo nada. Y por causa del pecado de Adán, Dios maldijo a la tierra. Espinos y cardos te producirán. No te van a regresar tus fuerzas la tierra. Vas a trabajar y necesitas descanso. Hermanos, sin embargo, con gran esperanza, dice aquí, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el hermanos. Yo no sé si usted se cansa, pero yo me canso de mi pecado. Yo me canso de las tentaciones. Yo me canso, hermanos, a veces de lo tóxico que me pongo. Porque eso está en nosotros, hermanos. El pecado está en nosotros y cansa, hermanos. Cansa el pecado. Las malas cosas que hacemos, decimos, pensamos, nuestras malas actitudes. Me cansa, hermanos. Me cansa ser un mal padre. Me cansa ser un padre impaciente. Me cansa, hermanos. Me agota. Pero un día seremos liberados del pecado y el sufrimiento. Nuestros cuerpos, hermanos, nuestras enfermedades, nuestros dolores, las cosas malas que también nos han hecho, seremos liberados. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluidos ¿qué? El nuevo cuerpo que nos prometió. Se acabará, hermanos, las dietas. Hermanos, porque Dios dijo, así dijo en su palabra. La resurrección no nada más es una reacción de acción de espíritu, es una resurrección de cuerpo. Seremos liberados y seremos resucitados. Esa es nuestra esperanza. Por eso el Señor les dijo a los saduceos, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, ¿somos nosotros así? Venimos aquí, celebramos la resurrección, pero usted vive con esperanza de la resurrección. ¿Vive con esa esperanza? ¿O nada más es un día festivo cada año? Debemos vivir con esa esperanza de la resurrección. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos y gracias. Gracias por la paciencia de mis hermanos. Gracias. Yo estoy bien agradecido por el estudio del doctor Tal. Estoy bien agradecido, Señor.
porque tenemos un Dios que es completamente, completamente, absolutamente confiable. Y en sus palabras está nuestra esperanza, en sus promesas está nuestra esperanza. Señor, ayúdanos cuando nuestra fe mengue, cuando el pecado nos abrume y nos azote, cuando el sufrimiento, Señor, nos cale en los huesos. Danos esperanza en las preciosas promesas que el Señor Jesús nos ha dado. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor. Recuérdanos que tú cumplirás tu palabra, así como tú dijiste. Y a veces es difícil imaginar cómo va a pasar y cuándo va a pasar. Pero lo importante es que va a pasar, porque lo prometiste. Ayúdanos a ser creyentes que continuamente estén pensando y esperando en esa resurrección final, en aquel reino glorioso de Dios. Señor, yo espero ver un día a Cristo reinando desde Jerusalén. Yo lo espero, yo lo anhelo. Y yo no sé qué va a pasar en México, yo no sé qué papel tengamos nosotros en México, porque no nos dices. Pero yo quiero ver un día glorioso el reino de Cristo, acabando a toda corrupción, acabando toda maldad, acabando toda injusticia, acabando con todas personas de cuello blanco, aquellos, Señor, que en su opulencia están maltratando al pueblo. Yo anhelo ver el reino de Cristo. Ayúdanos, Padre, por favor, a pensar continuamente en eso, no porque es nuestra preferencia, sino porque es el énfasis de las Escrituras, el reino de Dios viniendo. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias por la promesa de la resurrección y por la esperanza en la resurrección. Bendícenos, Señor, por favor. En Cristo te lo pido.